una voz autorizada en esos asuntos y alguien a quien ya decíamos al inicio del programa le tenemos aprecio, admiración y respeto porque conocemos la congruencia de su trabajo, no solo en el aula con los jóvenes que capacita o en laboratorio con lo que investiga, sino en el campo también, en el día a día y con la gente con la que se involucra. Gracias a la doctora Mónica de la Cruz Vargas Mendoza, investigadora del Colpos Campus Veracruz. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Gisela, con esas palabras. ¿Quién no viene? Muchas gracias. Oye, es que es en serio, la verdad es que siempre que hemos andado contigo en campo trabajando y cuando conocemos a gente también que ha buscado la asesoría de ustedes y les resuelven cosas, pues eso de verdad se nos hace un gran asunto. Me da mucho gusto. Valga el momento para agradecerte personalmente, para felicitarlos por el trabajo que realizan tú y la gran familia de Colpos. Ay, y les mandan muchos saludos los colegas de allá. Sí, el doctor Asiain, por ejemplo. Son nuestros conces. Sí. Oye, la última vez que te vimos estábamos hablando de un evento bien importante. Imagínese usted, la avicultura de traspatio y familiar es tan relevante que en instituciones como el Colpos y otros colegas organizan un simposio internacional. Recientemente sucedió la 8ª edición. ¿Y cómo les fue? Ah, maravilloso. Tuvimos unos invitados excelentes y unas pláticas preciosas, muy informativas, con soluciones a problemas reales. Por ejemplo. Por ejemplo, lo de la nutrición. Hubo una plática muy interesante que dio el doctor Mariano González Alcorta de la Universidad de Chapingo, junto con uno de sus estudiantes de doctorado, el futuro doctor Jesús Guerrero, que se llama El plato del buen comer de las gallinas. Ándale, qué interesante. Y después también dieron otra plática muy interesante sobre los forrajes y qué comen, cuánto comen, todo lo que se logra saber sobre eso, que no hay que decir que no es tanto, tiene sus problemas, la medición de qué es lo que comen las gallinas. Nos decía también el equipo de producción que no se cuenta con demasiada información al respecto. Incluso uno escucha forrajes y piensa más en ganado bovino, ¿no? Pero en el caso de las aves también es una alternativa. Por ejemplo, las hojas, los arbustos, funcionan también como una fuente de proteína y de vitaminas y minerales. Es una alternativa en términos reales de producción de alimento a bajo costo y sustentable, ¿no, doctora? Sí, así es. El asunto aquí es enfocado al sistema de producción que nosotros promovemos, que es el de libre pecoreo. Libre pecoreo. En donde les damos chance a las gallinas de salir a explorar y a hacer su vida de gallina, ¿verdad? Ajá, claro. Y entonces pueden aprovechar los recursos que se cuenten allí. Entonces es muy importante proveerles de esos recursos. Hay que recordar una cosa, las gallinas no son herbívoras, son omnívoras. Esto quiere decir que comen de todo. Y entre de todo lo que comen, pues deben de comer su parte de alimentos vegetales como nosotros, ¿no? Claro. Y es importante para la obtención de sus nutrientes, de sus vitaminas, de su energía también. Y no solamente la cuestión del puro alimento concentrado, que ese hay que proveérselos de todas maneras. Como un complemento, ¿no? No, es la base. De hecho, el complemento es el forraje. Ah, ok, ok. Sí. La base es el alimento, el complemento es el forraje. Es el forraje. Y este buen trato animal que recibe un animalito que está en libertad, ¿no? Claro, en este caso. así es. ¿Cómo, cuándo y dónde forrajes para gallinas, doctora? Sí. Bueno, ¿cómo? Lo mejor es que vayan a buscarlo ellas. A veces pensamos en como que... vemos estas imágenes en pantalla, en que ¿verdad? las tenemos enjauladas, que no se salgan de ahí, les cortamos su zacatito o sus hierbitas y se las llevamos, sus forrajes. Y bueno, esa es una opción, pero lo mejor es que ellas vayan, ¿no? Pues esa es una... ¿Cómo? Un criterio natural. ¿Y qué? Bueno, pues ahí las gallinas pueden consumir pasto y consumen flores, consumen hojas de otras especies que no son pastos, consumen semillas y y entonces una mezcla de distintos vegetales es lo mejor que podemos tener ahí en su área que les vamos a poner a disposición. Pueden consumir una mezcla que es bastante recomendada, es entre gramíneas y leguminosas. Una de las cosas que nos dijo el doctor González Alcorta fue que este efecto de salir a pecorear y forrajear da un muy buen efecto en la composición nutricional del huevo. Entonces, un huevo de unas gallinas que se les da oportunidad de forrajear,
puede llegar a tener un balance más apropiado de los omegas. Pues tiene lógica. Ajá, sí, eso está visto. Y además de que influye sobre el color de la yema y sobre otros parámetros de calidad del huevo. Pero el más central es respecto de la nutrición humana, es el balance de los omegas. Atributos cualitativos. Ajá, estos son químicos. Son químicos. Oye, doctora, y en estos tiempos en los que de repente hay también como mucha información y desinformación y hasta fake news también, sí. nos escapan las gallinas de esto, o por ejemplo acerca del consumo de huevo, ¿no? Que si el colesterol y este asunto, pues esta es una alternativa para, digamos, descartar todo esto. Pues tenemos dos líneas, un grupo de personas con estudios que dicen que nos hace daño, y otros que dicen que comer un huevo diario no hace daño, al contrario, es muy bueno. Creo que el problema es el exceso. Oye, y la procedencia del huevo que estás consumiendo, ¿no? También, y también comer el huevo como lo guisas, ¿no? También con muchísimo aceite y eso pues ya no está bien. Claro, vamos a apuntar al chef que vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Cómo sugiere que se consuma de manera correcta. Sí. Pero ¿cuál es tu teoría personal también al respecto? Por lo que nos ha platicado, que también lo vemos en el simposio de avicultura, hay personas, la doctora, una doctora del Instituto de Nutrición, la doctora Silvia Carrillo, ella nos ha mostrado evidencias de las bondades del consumo diario de huevo, pero un huevo diario. Un huevo. ¿Qué crees que esa doctora estuvo aquí en el estudio con el ingeniero Gasperín Sampieri? Y porque fue el día del huevo, bueno, ella estuvo hace como un año o algo así, pero hace unos días, en octubre es el día del huevo. Entonces, lo que es importante es eso, escuchar las voces de quienes de verdad estudian estos asuntos y con base en eso tomar decisiones, ¿no? Sí, así es. Entonces, el huevo es importantísimo. Y es la mejor fuente de proteína más barata que tenemos a disposición. Forma parte de la dieta de cientos o miles de familias en un país como el nuestro y muchos de ellos precisamente derivado de su avicultura de traspatio. Claro, así es. Oye, que de acuerdo a la FAO también es una de las grandes alternativas, ¿no? Sí, así es para como el banco de proteína de las familias rurales. Exacto. Doctora, Arturo Casanova de Tuxpan te felicita y pregunta si es adecuado darles germinados y avena fermentada a las gallinas. Bueno, he visto varias opiniones al respecto y creo que las que me dan más es la que no es apropiado. Porque el germinado realmente parece muy bueno, pero no va a tener más energía que lo que ya trae la semilla. Claro, exactamente. Así que de preferencia descártenlo. Háblanos de este método para medir el consumo. Pues es todo un problema. De investigación es un problema. Es un problema, sí. No es fácil medirlo, porque las gallinas, a diferencia de, por ejemplo, los becerros o las vacas que muerden, toman sus bocados, ¿verdad? Las gallinas pican en los brotes del pasto o de las plantas y comen la parte más tiernita. Entonces, pero sí se puede ver después de cierto tiempo una diferencia entre donde dejas entrar a las gallinas y donde no entran las gallinas. La diferencia está muy marcada. ¿Qué tanto de eso es por parte del consumo de la gallina o también del pisoteo? Eso también habría que separarlo, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Es fácil, por ejemplo, esas charolas que les dan de germinados, ahí sería más fácil de medir el consumo. Oye, háblanos de estas gráficas que tú las trajiste a la producción, ¿verdad? ¿Sí? No, bueno, esa es una manera que les dan forrajes a las gallinas, pero también está esta otra de dejarlas libres ahí. En el otro caso está fácil medir porque tú les cortas y lo pesas y luego ves cuánto dejaron. Pero ahí en el campo medirlo no es tan sencillo. Implica métodos indirectos o implicaría otro tipo de estrategias. Pero bueno, el asunto es que de los pocos
artículos o estudios que se han hecho donde se mide cuánto consumen, hay mucha variación. Eso sí es lo que se ha encontrado. Algunas consumen tan poquito como un 6% de su alimentación diaria viene de forraje. Otras llegan, hay reportes hasta del 30% en materia fresca. Ajá. Esto es bastante, considerando que las gallinas no son como, o sea, le llaman los veterinarios, son monogástricos, ¿no? No son como los rumiantes. Entonces, la digestión de las partes vegetales es un poco distinta. Lo que sí también se ha observado es que entre más se va acostumbrando la gallina a consumir forraje, va teniendo un crecimiento en sus ciegos, que son donde se hace la digestión del forraje, y van teniendo los ciegos más largos. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que su intestino crece, se hace más largo para poder digerir mejor lo que está comiendo. Qué interesante. Entonces, sí. Este cambio de empezarle a ofrecer forraje, pues va a empezar de poco a más y más y más, ¿no? Para que se vaya adaptando, pero tampoco vayamos a esperar que el 100% vaya a ser de forraje. Oye, ¿y existirá la posibilidad de que esta técnica que explicas pudiera contribuir a un mejoramiento genético de algunas razas de gallinas? ¿Sería posible? Bueno, podría ser una característica a seleccionar. Aquellas que consumen más forraje o la pueden digerir mejor, que tienen una mejor respuesta al forraje, se podría seleccionar. Sí, claro. Exactamente. Para que el tiempo en el que de procesamiento de la proteína o los minerales o todo esto pues sea mayor, como explicas, ¿no? Claro. ¿Y ustedes desde la ciencia qué sugieren a los productores? Bueno, desde la ciencia y desde la parte ética de cómo manejar a los animales. Qué importante palabra, ética. Yo al menos promuevo el libre pecoreo, que les damos chance a las gallinas de ser gallinas. Sí, exactamente. Y bueno, también nos decías de brindar una serie de elementos o de herramientas, digamos, podría ser alrededor del corral o en el sitio en el que lo tengan, sembrar cierto tipo de... Sí, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué sembrar? Bueno, de acuerdo a las características del clima en el que tengan su granja, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región más alta, pues se ha probado que consumen bastante bien el alfalfa y los pastos que son típicos de acá, de las regiones más frías. Y allá en el campus Veracruz, pues hemos observado que pues realmente le entran al pasto, pero también les gusta el Arachis pintoy, el ¿El forrajero? Forrajero, sí. Ajá. Y además ese Arachis pintoy tuvo un buen efecto sobre el color de la yema. Entonces, esta es una buena opción.